Cada mañana, desde las 7, te proponemos la buena costumbre de entrevistar a mujeres y hombres que viven en nuestras ciudades. Ayer hicimos la producción para poder tener con nosotros al doctor Jaime Sepúlveda, director académico de pregrado del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello, máster en Gestión y Administración de Servicios, ex subdirector médico del Servicio de Salud Concepción y ex director del Servicio de Salud Concepción. Por tanto, conoce nuestra zona y tiene la capacidad también suficiente y más que suficiente para emitir juicios respecto de la realidad de la COVID. Y también, doctor Jaime Sepúlveda, muy buenos días para conversar de estas nuevas medidas de la autoridad sanitaria. ¿Cómo está usted? Gracias por esperarnos, doctor. Buenos días. Muy buenos días. No, gracias a ustedes por la invitación. Un gusto estar con ustedes desde Hualqui. Le he escuchado ahí que desde las comunas de nuestra región, yo vivo en la comuna de Hualqui. Hace mucho frío, amaneció muy helada. Está helado en Hualqui, mira. Muy helado, muy helado. Y mi oficina acá en mi casa es muy helada, además. Oiga, o sea que usted es vecino de mi mamá vive en Hualqui también. Ahí en el sector. Mire usted. Sí, yo voy para allá siempre, bonito Hualqui. Está medio peligroso nomás últimamente, ¿para qué vamos a andar con cosas? Algunos sectores, sí, lamentablemente. Doctor, ¿por dónde comenzamos? Como dijo el Guaso, partamos por el principio, pero yo no sé cuál es el principio. ¿Qué le parece, doctor Sepúlveda, las medidas que anunció ayer la autoridad sanitaria? Nosotros lo hemos hablado prácticamente durante todo el programa, en el sentido... Le he estado escuchando, sí. En el sentido de que ahora recae sobre el propio contagiado la responsabilidad de hacer la trazabilidad. ¿Qué opina de eso, doctor? Bueno, la verdad es que voy a usar un eufemismo. Es novedoso lo que se planteó. ¿Ya? Porque son pocas las enfermedades infecciosas sujetas a control estricto, como ha estado esta, que uno deja en manos de la población. Porque lo escuchaba ustedes aquí, todos los términos son complejos. ¿Eh? ¿Cómo yo puedo determinar que soy caso sospechoso? Sí. ¿Cómo yo puedo determinar cuándo debo hacerme un examen? ¿Ya? Con sintomatología que es tan similar a un cuadro respiratorio alérgico, a otro tipo de enfermedades. Piensen ustedes que en Chile existen 9,5 millones de personas que tienen 5 más problemas de salud conjuntamente. Otras patologías que pueden dar síntomas parecidos y signos parecidos. Entonces, es una decisión que ha tomado la autoridad según lo que se informa en el documento que seguramente ustedes conocieron, sí, que se sustenta en la información internacional y en lo que el Consejo Asesor COVID le ha dicho. Creo que nuestro país tiene logros importantes en materia de vacunación, que es el gran argumento que hay detrás de cambiar este plan y esta estrategia nueva, del yo me cuido, tú te cuidas, ya, no me acuerdo exactamente el nombre que le dieron, pero si yo me enfermo, yo te cuido. Sí. ¿Ya? Entonces yo diría que es una estrategia que habrá que ver cómo funciona. Habrá que ver cómo funciona. Doctor, y usted... traspasarle la responsabilidad a las personas es muy complejo en una enfermedad que ha ido cambiando. Imagínense, los virus van mutando. El virus Omicron hoy día cursa además con un cuadro gastrointestinal que no tenía los otros tan marcadamente. Sí. Ahora, usted habla, me sorprendió la cifra que entregó. 9 millones de personas tienen a lo menos 5 enfermedades que podrían asociarse o vincularse con alguno de los síntomas que tendría el enfermarse de... No, lo que planteaba es que en Chile, de acuerdo a la última encuesta nacional de salud, sí, 2016-2017, existen 9,5 millones de personas en Chile que tienen problemas crónicos. Ah, perfecto, ya. Ok. ¿Ya? Está bien. Y estos problemas crónicos pueden dar síntomas. Alguien que es hipertenso le puede doler la cabeza. Sí, claro. Alguien que es diabético puede tener sudoración. ¿Ya? Claro. Entonces, a eso me refiero. También. Las mismas también, por supuesto, problemas respiratorios. Entonces, son mucha la gente que tiene problemas de salud que pueden tener uno de los signos o síntomas que da
la enfermedad del coronavirus. Sí, ahora en vista de que los casos se van a disparar y esa ha sido la proyección que han hecho los expertos, más de 40.000 casos, ¿el Más de gobierno no 40.000. habrá querido también enfocar de una forma más efectiva y más eficaz los esfuerzos y también el presupuesto público solamente en brotes determinados, en sectores productivos y en algunas otras circunstancias, en vez de, ¿verdad?, preparar a la atención de salud primaria para que haga la trazabilidad? Yo creo que esa es un poco la estrategia y se está tratando tal vez el virus como un virus ya que no es nuevo, que no es novedoso y las medidas por lo tanto son más laxas. Esa es la impresión que a uno le da. O sea, evidentemente que la impresión que da es que ha habido un cambio radical en el manejo futuro de la pandemia. O sea, decir que vamos a pasar de una trazabilidad universal, es decir, todos los casos, a una trazabilidad individual, transfiriendo además la responsabilidad a las personas, es un cambio radical. Ya no lo habíamos visto. En general, como decía, la enfermedad infecciosa, la trazabilidad está en manos de la autoridad y la atención primaria es la que juega un rol fundamental. No cabe duda que aquí el problema de los recursos es el que está de fondo, ¿ya? Porque esto está siendo novedoso, como dije hace unos minutos. Entonces yo le diría que sí, yo creo que efectivamente lo que se está planteando es transferir una responsabilidad a las personas, probablemente porque detrás hay un tema de recursos. Las enfermedades se controlan, sobre todo las infecciosas, con seguimiento y trazabilidad. Claro. Y la trazabilidad se realiza en la atención primaria. Y para hacerle la atención primaria se requieren personas, personal. Nosotros vivimos hace poco una decisión de la autoridad de suspender los contratos a un grupo de personas. Así es, pues. Cuando tuvimos un pequeño descenso de los casos. La verdad que no duró re poco, ¿eh? Cuando uno mira los gráficos, el periodo de descenso fueron pocos días, ya pocas semanas, 2 o 3 semanas que los casos bajaron, pero volvieron a subir. Ayer tuvimos la cifra más alta, 9.400 y tantos casos. Oye, doctor, y hay otro tema que también está surgiendo a propósito de este prácticamente reconocimiento de que va a haber un incremento explosivo de casos, exponencial le llaman, cuando crece más del doble, ¿cierto?, en un cierto tiempo. Y es que habrá al final, incluso con esta novedad de la trazabilidad individual, ¿cierto?, que usted está planteando, aún así habrá escasez de testeo. Es decir, probablemente no haya capacidad de hacer test PCR ni tampoco de antígeno, porque van a ser tantos los casos que no van a poder ser comprobados a través de los elementos que hay hasta ahora. Eso es lo que yo he estado informándome. Entonces, uno podría pensar, perdón. Sí, no, diga nomás, doctor, sí. Uno podría pensar que efectivamente este plan trata de adelantarse a ese escenario. Exacto. Y plantear una forma de hacerse cargo que no nos lleve a eso. Fíjese que también se plantea que si el personal de salud se enfermase, porque lo más probable es que nos enfermemos, ¿ya? También va a ser personal de salud capacitado, ¿ya? Entonces, todas estas medidas pudieran ser una forma de anteponerse a esa situación, pero como que enmascarando un poco la realidad, porque si las personas van a ser las responsables de autotestearse, autonotificar con quienes estuvieron, lo más probable es que el número baje, ¿ya? Que tengamos una subnotificación, ¿ya? Porque cuando una persona a usted le llama porque salió PCR positivo o tuvo un antígeno positivo y le pregunta ¿con quién estuvo? ¿Con quién ha estado? ¿Qué ha hecho? Evidentemente eso le obliga a usted a recordarse de todo. Claro. Pero si usted no tiene la obligación porque la autoridad lo llama, probablemente a usted se le van a pasar. Si le preguntáramos con quién estuvo ayer, probablemente así a buena primera uno no se acuerda. La memoria y tampoco constituye una falta, doctor. Y también recae la responsabilidad de la comunicación de riesgo a nosotros y no a una persona que se supone está preparada para eso. Se está tratando como cualquier enfermedad, porque cuando uno tiene una enfermedad, sobre todo cuando uno tiene niños, tiene una enfermedad, por ejemplo, infecciosa, una gastroenteritis o cualquier otra gripe, uno también le informa a sus cercanos si estuvo en un cumpleaños y el niñito se enfermó. Al final se está tratando como cualquier enfermedad.
comunidad. Pero mi pregunta va relacionada, doctor, ¿cuál es el sentido que le hacen las palabras del ministro vocero de gobierno? Jaime Belolio dijo que volver a las cuarentenas o a las medidas restrictivas como habían en el pasado no tiene el mismo sentido que pudiese tener hoy. Ahora, lo dijo tal cual. Lo dijo tal cual, entonces cuesta también interpretar estas palabras. ¿Las cuarentenas ya no servirían como método? ¿Por qué antes servían y ahora no? Las cuarentenas siempre han servido, ¿ya? Las cuarentenas siempre sirven. Yo creo, y la verdad es que tal vez no esté tan en desacuerdo con el ministro, en lo que yo entendí de sus palabras, es que el nivel de cumplimiento que tuvieron las cuarentenas, y tal vez hoy día cuarentenas obligatorias de encierro, tal vez el efecto en la población por cómo nos comportamos los chilenos y chilenas, ya vuelvo a decir, las cuarentenas sirven cuando se cumplen, pero plantear una cuarentena que nadie cumple no sirve. Claro. Yo entiendo de las palabras del señor ministro que él señala que no están como las condiciones sociales para tener cuarentenas, dado que nuestra población no está con el ánimos, por decirlo de alguna manera, de poder soportarlas y cumplirlas por el estrés que ha significado. Lo único que quiere es salir de vacaciones, ¿no? Lo más positiva posible, sí. ¿Ya? Pero, ojo, las cuarentenas siempre han sido una medida de control. De hecho, siguen los que son contactos o los que son PCR positivos tienen que hacer cuarentena. Sí. Y la hacen, ¿por qué? Porque tienen que aislarse. Perdón. ¿Ya? Y el aislamiento sirve en la enfermedad infecciosa, corta la cadena de transmisión. Las hacían, porque a partir de la implementación de esta nueva política de trazabilidad, ya los alerta COVID no van a tener que hacer cuarentena. No, solo extremar las medidas de autocuidado, claro. ¿No? Así es, solo extremar. Bueno, pero por eso yo les partía diciendo, usando, no un eufemismo, porque la palabra novedoso no es una palabra, pero haciendo un eufemismo respecto de, lo encuentro novedoso, porque creo que es una apuesta, por decirlo de alguna manera, en donde en una enfermedad que ha demostrado ser bastante grave, digamos. Hoy día, fíjense ustedes que Omicron tiene un R10, sí. O sea, un enfermo positivo tiene capacidad de enfermar 10 personas. Sí, no, es terrible. ¿Ya? Es mucho más. Doctor, ¿ya? Afortunadamente, el virus ha demostrado ser menos patógeno, menos virulento. Pero dicen que lo es más... Que no haya gente que se enferme y que se muera. Sí, dicen que es menos que Delta, pero más que la primera variante cuando empezó. Que está ahí entre medio, es lo que yo estaba leyendo. Está entre medio. Sí. Nosotros en Chile hemos tenido circulando casi 5 variantes potentemente: Gamma, Delta, Mu, Alfa y Omicron. ¿Ya? Y Omicron, la verdad que es impresionante la forma y la capacidad de contagiosidad que tiene, si los casos se han disparado. Y esta proyección de 40.000, bueno, la verdad es que la gente que hace proyecciones lo que espera es que la autoridad tome las medidas para que ojalá no se cumplan. ¿Sí? Cuando se hacen las proyecciones de casos, el objetivo de estas proyecciones es decir, ojo, si tú no cambias si todo sigue lo que igual, estás haciendo, claro. Esto es lo que va a pasar. Pero si tú intervienes, la idea es que cambie. Claro, quisiera responder una pregunta que se hacían ustedes respecto a qué significa endémica. Eso, sí. ¿Ya? Yeah. Okay. Que le he escuchado. En epidemiología hay 3 términos que usamos siempre: epidemia, pandemia y endemia. Epidemia es cuando en un lugar el número de casos de una enfermedad infecciosa aumenta bruscamente, habitualmente al doble o más. Ya uno habla de epidemia. Habla de pandemia cuando esto ocurre en varios lugares y traspasa las fronteras geográficas, todo el mundo, por eso hablamos de una pandemia. Y de endemia, cuando una enfermedad infecciosa se mantiene en niveles altos, pero mantenidos en el tiempo. Y por eso se habla que vamos a entrar en una situación endémica. ¿Ya? Vamos a tener por mucho tiempo, de manera permanente, alto número de casos de coronavirus. Y por eso que se habla de que probablemente vamos a tener este uso, comillas, crónico de la mascarilla como un elemento habitual ya en nuestra vida futura. Doctor, en los próximos años. Sí, todo parece indicar, ya que vamos a hacer, digamos, se produjo un cambio, pero que tiende uno a interpretarlo como una laxitud en las medidas, esta novedad de entregarle a las personas la trazabilidad. Uno podría presumir, no sé si presumir, pero lo menos suponer que este pronóstico que es aterrador de los 40.000 contagios diarios,
que se producirían en las próximas 2 semanas, eventualmente podría ocurrir. ¿Y qué pasaría ahí con el sistema hospitalario, doctor? ¿Cuándo podría ser crisis si es que usted considera que podría no ser suficiente para contener todo esto? O sea, el panorama se ve complicado. ¿Qué quiere que le diga? 40.000 casos, sin duda que no hay sistema de salud que aguante. El nuestro tampoco. ¿Ya? Cuando uno mira que ayer teníamos 312 camas críticas disponibles. ¿Ya? Aquí parece lo que se nos ha olvidado es que Omicron es menos, comillas, grave que la variante Delta o la otra. Pero no significa que no esté demandando atención. Hay personas que igual se hospitalizan. Entonces, de darse las proyecciones, uno pudiera tener un problema efectivamente de falta de camas, ¿ya? Porque en 40.000, no sé, porque 100 diarios se compliquen, que 100 diarios requieran camas críticas, vamos a tener un problema de camas críticas, ¿ya? Entonces, yo quisiera centrarme en esperar que se tomen algunas decisiones que permitan que efectivamente los aforos sean distintos a los que se han planteado, que se potencie el teletrabajo y que se vuelvan a tomar medidas para que efectivamente la gente deje de tener contacto, para que podamos disminuir la circulación viral comunitaria, ¿ya? Porque eso es lo que nos va a permitir, entre otras medidas, evidentemente, seguir con la vacunación, revisar tal vez esto de hacer responsables solo a las personas, ¿ya? La trazabilidad universal, la trazabilidad individual, es un tema que evidentemente pudiera revisarse, ¿ya? Porque creo que ese es un punto central. La trazabilidad es básica. Si yo desconozco lo que está ocurriendo, estoy a oscuras, no sé lo que ocurre, ¿ya? Entonces, para responderle a su pregunta, sin duda que el escenario se ve complejo, porque los pacientes que requieran hospitalización igual van a ser hartos. Y aunque no sean graves, y eso esperemos que no sea así, la capacidad hospitalaria en todo el país es limitada. No tenemos capacidad ilimitada. Y por lo tanto, yo espero que no se dé lo de los 40.000 casos, que se tomen las medidas que permitan que esto no ocurra, y que a lo mejor exista una revisión en esto de la trazabilidad individual, y que las personas tengan la responsabilidad de comunicarles a quienes estuvieron con ellos, es que se cuiden, porque creo que eso es una medida que probablemente en nuestro país sea todavía prematuro. Bueno, los juicios, los razonamientos y también las proyecciones que hace el doctor Jaime Sepúlveda, director académico de pregrado del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello, máster en Gestión y Administración de Servicios, con una experiencia muy rica como ex subdirector médico del Servicio de Salud Concepción y también director del SSC. Muchas gracias, doctor Sepúlveda, por este tiempo con nosotros, y estaremos conversando a lo mejor en un par de semanas a ver cómo está el escenario. ¿Ah? No, gracias a ustedes, que tengan un muy buen día. Muchas gracias por la invitación, que estén bien. Saludos a Walkie, doctor. Que no doctor. se den las cosas como se proyectan. Ojalá que no. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.